en la palabra. Pero esto tiene que ver con un cambio de mente. Renovaos. Hay que estar renovados en nuestra mente, hermanos. Abra su Biblia en Primera Carta de Reyes. Vamos a comenzar a predicar. Primera Carta de Reyes, por favor. Capítulo 19. Y vamos a entrar, miren lo que pasa cuando uno tiende a hacer las cosas erróneas y se estanca. Se estanca en su totalidad. Y lo que puede pasar. ¿Lo tienen? Hay muchísimas cosas que decir de este hombre de Dios en esta lectura, pero vamos a hacer la salvedad de alguna de ellas. Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a estar leyendo del 1 hasta el 8. ¡Aleluya! La palabra del Señor se lee así, capítulo 19 de Primera de Reyes, del 1 al 8, en el nombre de Jesús. Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Ahí lo abandonó, ahí nos vemos. Él anduvo por el desierto un día de camino. Nuevamente, él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro, se durmió. Y he aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces miró, y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió. Y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. 8. Se levantó pues y comió y bebió. Y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dios bendiga su bendita palabra. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos uno de los más grandes profetas de la historia bíblica. Un hombre de Dios consagrado al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, vemos que tuvo flaquezas, tuvo debilidades y tuvo un descuido. Que esos descuidos son los que nos pasan a nosotros cuando quitamos la vista de Dios o cuando optamos por ya no seguir escuchando lo que Dios dijo. A veces muchos de nosotros muy frecuentemente nos olvidamos de la palabra de Dios cuando entramos en prueba, cuando entramos en problemas. Una de las cosas que Satanás siempre va a tratar de hacer en contra de nosotros como sus hijos va a ser meternos temor. Ya hemos enseñado en cuestión a la fe. ¿Qué es lo contrario de la fe? Lo contrario de la fe es tener temor. Porque la fe es seguridad, la fe es certeza, la fe es creer, es tener convicción. Sin embargo, una vez cuando el diablo logra meter miedo, inseguridad dentro de tu corazón, en tu espíritu, entonces en vez de ser un hombre bien parado, eres un hombre cuarteado. Porque entró el miedo, entró el temor y a todos nos ha pasado, ¿verdad? ¿Acaso usted no ha estado en un lugar alto? Usted cuando era joven tenía la certeza y la seguridad: yo lo brinco, ¡boom! Hoy hay temores, ya no hay seguridad porque usted dice: ya no tengo el mismo equilibrio, ya estoy más viejo, etcétera. Hay muchas cosas que queremos hacer, pero que hay temores. Ahora, cuando vienen ataques
del diablo es lo primero que quiere meter en tu corazón. ¿Qué? Temores. Porque es lo contrario de la fe. Hermanos, aquí tenemos un hombre que estaba metido en problemas. Porque primero le creyó a Dios. Él lo envió. Él estaba con él. Y logró vencer a 450 profetas de Baal, los cuales les dio cuello, los mató. Se dejó caer aquel fuego como un respaldo, como el decir, Dios está con este hombre. Consumió el holocausto, consumió el agua, y ahí está el hombre de Dios en su mera gloria. Sin embargo, ahí viene Satanás, una bruja le va a mandar ese correo electrónico que tanto les digo. Vayan y díganle a este hombre que yo no soy quien soy, parafraseando, si yo no pongo su cabeza el día de mañana, como él le hizo a mis hombres. Hermano, hay un problema cuando usted escucha la voz del diablo y la cree. Hay un problema cuando usted escucha la voz del diablo y la cree. Y esto pasa mucho, escuche, yo lo he visto mucho en la juventud. Muy poco me he topado con los adultos. Pero hay jóvenes que caen en pecado y en vez de escuchar la voz de Dios, ven, yo te perdono, te amo, te levanto, te restauro, escuchan la voz del diablo y la ministración de un diablo en condenación diciéndote, Dios no te va a perdonar, tú ya de esta no sales, tienes un problema con tu matrimonio, estás perdido. E incluso tu mujer o tu hombre, por causa de tú tener tanto problema con él o con ella, ya está mirando a otro. Mira, fíjate. Y comienzan las dudas, comienzan los temores, comenzamos a menguar. ¿Y la palabra de Dios dónde quedó? ¿Dónde está aquella certeza? ¿O a poco somos hombres de Dios solamente cuando el fuego de Dios cae? ¿A poco solamente somos hombres de Dios fortalecidos cuando vemos que la presencia de Dios se manifiesta? Eso se llama ser un hombre emocional. Y Dios no quiere hombres emocionales en este tiempo. Ay, es que no siento criar a mi hija bajo la disciplina de Dios. Es muy duro. Eso de estar repitiéndole textos todas las noches. Eso de estar disciplinándola, yo no creo en eso de la palabra de Dios, ¿no? Eso no es para mí, hay que se críe como sea. Tenemos que creer la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino, permanece en la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. No la vamos a hacer si no hay obediencia a la palabra de Dios, hermano. Es tiempo de que nos decidamos. ¿Qué dijo Josué? Mi casa y yo serviremos al Señor. Es tiempo de que usted tome una decisión. O sirves o no sirves al Señor. O me consagro o no me consagro al Señor. Porque las cosas que se ven hoy en día van a llevar a la iglesia que flaquee aún más, hermano. Aún más. Yo no sé cuántos le van a seguir a estos líderes religiosos que yo ya les presenté. ¿Cuántos más van a empezar a salir del closet? Qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza saber de gente y de hombres de Dios que no tuvieron un carácter y que ahora hombres como Joshua Harris están adoptando o apoyando el homosexualismo. Un pastor, hermano. ¿A qué le tendría miedo ese hombre? ¿Por qué se llenó de temor? ¿Sería confrontado? ¿Lo descubrieron? Y antes de que lo hayan descubierto públicamente, ¿será que él mejor quiso hablar? ¿O la esposa lo amenazó? ¡Ay, Dios bendito! Punto número 1. Cuando usted entra en prueba, mi amado hermano, las cosas que van a venir para estancarte espiritualmente va a ser el miedo. El miedo va a venir para quererte estancar. ¿Acaso usted no ha visto cuando, yo no sé cuántos gozaron de una persecución de un canino? Cuando uno tiene miedo, hasta se paraliza, se estanca. ¿No le tocó cuando era pequeñito que algunas veces corrió por causa del miedo porque un perro le iba a seguir? Pero en algunas otras ocasiones usted se quedó inmóvil
porque el miedo lo consumió. El miedo lo atrapó y se quedó estancado. Ahora, si hablamos de la vida espiritual hoy en día, ¿qué puede provocar miedo hoy en día en su corazón en cuestión a la vida espiritual? ¿No será que algunos de nosotros estamos teniendo miedo de consagrarnos a Dios porque me van a decir que la vida cristiana conlleva compromiso? Es que yo así como estoy bien. No quiero compromiso, que el pastor ni se meta con mi vida. Es que no soy yo. No soy yo. Hay mucha gente que tiene miedo a servir a Dios porque tiene miedo de que le digan, escuche, algo religioso. Ya no puedes seguir escuchando música mundanita, hermano. Tú que allá en tu cabecera tienes el radio y eres cristiano, eres un cristiano nominal, pero tienes miedo a comprometerte a Dios. Y tú quieres, tu corazón late, pero el diablo te dice, ya no vas a escuchar esto. Ya no vas a poder salir nocturnamente por allá, porque si te ven ahora que eres líder, ahora que te estás consagrando, ¿miedo a qué en tu vida espiritual? ¿A qué le temes? Punto número 2. Uno de los errores que cometió este hombre llamado Elías, el punto número 2 es, se fue dejando el campo de batalla. Y el campo de batalla no se debe de dejar. Aquí esta historia me enseña que Elías, cuando oyó, le dio miedo. Ok, le dio miedo. Ahí pudo haberse levantado, sobrepuesto, clamado a Dios y darle a enfrentar al gigante. Pero la Biblia me enseña que este hombre salió corriendo. Número 1, se llenó de temor. Número 1, dejó el campo de batalla. Ya el gigante le había propuesto pelear con él. El gigante se llamaba Jezabel. Que Jezabel era la cara, detrás de Jezabel estaba Satanás en contra del hombre de Dios. Y este hombre dejó el campo de batalla. Hermanos, el campo de batalla no se deja. No se deja. Por más duro que sea, por más fuerte que sea la presión, el problema, la enfermedad, el campo de batalla no se deja. Y esto me lleva a recordar cuando entramos en esas batallas, cuando mi esposita se puso mala. Y yo tenía la opción, o dejo de predicar y yo me voy, Señor, a atender a mi esposa. Aunque eso de atender no era mucho, porque ella había perdido aún el conocimiento. Ella estaba llena de cables. Fíjense el ataque que me vino fuerte. Yo digo, no, si así vamos a empezar, yo mejor me quedo sentado. Que la hermana Carmen agarre ahí el papel de pastora. Pero yo recuerdo, agarraba a mi niña, despedía a aquella mujer que me decía, no, yo no soy tu esposa, yo no soy nada tuya. Y esta es tu hija, le decía, no, ella no es mi hija, me decía. No, yo no estoy casada. Ahí tranquilamente agarraba a mi niña en aquel portabebé. Yo no corrí del campo de batalla, y se lo digo para la gloria de Dios, y gracias al Señor por la fortaleza que me dio. Desde aquel hospital que está en la 45, subí a mi niña llorando, la ponía en su cochecito, la acomodaba, y yo manejando, yo me acordaba de la palabra de Dios. No me dejé, vinieron los temores en la prueba. Ya no vas a tener esposa, perdió el raciocinio, se acabó, te quedas con una niña de meses de nacida, se acabó. Pero yo recordaba, gracias Espíritu Santo, esas palabras que vienen. Agarraba aquel volante y venía manejando, y Padre, tu palabra dice, y Padre, tu palabra dice. Yo sé que mucha gente me vio con aquellas lágrimas que quemaban mientras yo manejaba y tenía gente al lado. Y en el nombre de Jesús, Señor, si tú me diste a mi esposa va a sanar, porque me la diste para hacer una bendición en mi vida, y proclamando esas bendiciones, esas promesas del Señor para mi vida. Nunca abandones el campo de batalla, porque prueba reprobada, prueba repetida, te vas a quedar estancado, mi hermano. Es mejor que llores, que te arrodilles, que patalees, pero que sigas peleando la batalla, a que te quedes allí. Y fíjense lo que estoy hablando.
Puedo personalizar un poquito más porque puedo meterme, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es lo que te quita el sueño en este momento? Que tú dices, no tengo paz. Y yo sé que esto me está quitando esa devoción, esa entrega, ese mal de Dios. Algo está pasando en mi vida. Hermano, no tires la toalla, no dejes de pelear la batalla. Sigue doblando rodillas. Dios está contigo. Yo soy testimonio de ello. Dios nunca me dejó. Dios nunca se apartó de mí. Dios te consuela, tus lágrimas te las seca. Te da abrazos, te besa, te dice, hijo mío, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Y si yo soy contigo, ¿quién contra ti? No temas, no desmayes, nomás no me sueltes. De mi parte yo no te voy a soltar. Pero en cuestión a tu voluntad, no me sueltes y estás seguro bajo mis alas. Si yo diría, levante la mano el que está pasando prueba, soledad, económicamente, enfermedad, sabe que está estancado, sabe que lo que estoy hablando hoy en día es una realidad en su vida, muchos de nosotros quizás estaríamos levantando la mano, porque han dejado su vida de oración, han dejado su devoción a Dios, ya no buscan a Dios como antes. Este hombre se equivocó, le hizo mejor caso a la voz de una mujer, salió corriendo y abandonó el campo de batalla. Donde a él, digo yo, no sé, yo me pongo y pienso, a él le hubiera incentivado lo que ya había visto de parte de Dios, pero no le sirvió de nada. Esto es para que aprendamos que aún cuando estemos en el top espiritual, aún podemos caer. No te descuides. Ay, yo ya no oro, no ayuno, no leo la Biblia. Ay, ya estudié tanto que estudié. Así me dijo un hombre incircunciso por ahí cuando estaba estudiando. A tal grado que dejó el estudio de esa clase. Ya se lo he dicho, ¿verdad? Estudiando una clase, este hombre, no sé, se llenó de orgullo. Eso no es para mí, dice. Eso que están enseñando, no, hombre, eso no es para mí. Qué triste. Siempre vamos a necesitar de Dios, siempre. Día y noche, hermano. Así es que considere esta parte en su vida. El campo de batalla no se deja. El enemigo se enfrenta y se enfrenta con las herramientas adecuadas que Dios te ha dado, en fe, con la palabra, persistiendo. Aleluya. Esta parte es preocupante porque hay gente que aborta el plan cuando se está enfrentando a su enemigo. Y hay mucha gente que yo conozco. Hay mucha gente, incluso yo me he puesto a hablar con algunos de ustedes y me han dicho de gente que ha dicho, yo ya no quiero nada con Dios. Mientras yo escribía este mensaje, la palabra de Dios me ministraba. Y yo estaba llorando esta mañana. Porque hay mucha gente que ya ha perdido su visión, su propósito. Hay mucha gente que ya le dijo al Señor, Señor, yo hasta aquí llegué. Me llené de temores, dejo el campo de batalla, yo no lo voy a enfrentar. Si mi esposo quiere seguir conmigo, que siga. Si mis niños los educa él, yo ya estoy cansado, ya estoy cansada, ya hasta aquí llegué. Pero si estás aquí, Dios te trajo para escuchar estas palabras, de decirte, hermano, tú puedes en Cristo, tú puedes, no te rindas. Aunque Jezabel sea la esposa del rey, aunque Jezabel tenga un ejército, recuerda que es mayor el ejército de Dios y Dios está contigo. Nunca lo olvides. Dios fue capaz de entregar a su Hijo. ¿Cómo no te dará, dice la Escritura, todas las cosas? Dios te va a sacar de donde estás. Solamente dice la palabra del Señor, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te voy a responder. Número 1, tuvo miedo. Número 2, se fue dejando el campo de batalla. Número 3, se quitó la responsabilidad del liderazgo. Ya vamos a ir concluyendo, ¿ok? Se quitó la responsabilidad del liderazgo. Él tenía un hombre
allí bajo su cargo, un siervo. Y cuando él se llenó de temor, salió corriendo, le dijo al siervo: ¿sabes qué? Quédate tú, que yo renuncio a todo esto, ahí nos vemos. ¿Qué pasaría, hermano? Escuche, si yo comienzo una prueba el día de mañana y por el hecho de no soportarla viento todo, ¿dónde van a quedar ustedes? Dios me encargó a la gran comisión para yo darle el alimento del cielo, la palabra de Dios. Dios me dice: en el mundo vas a tener aflicciones. No por el hecho de ser pastor siempre vas a estar allí en el colchoncito tranquilo. No, aún en las pruebas yo tengo que seguir aquí al frente, dándole con todo. Que de hecho creo yo que lo hice, ¿verdad? Al principio de mi ministerio. Aleluya, fue fuerte. Pero esto no estoy hablando así, hermano, crudo. Porque aquí me quiero dirigir a los hombres. A los hombres, de que necesitamos hombres de Dios que levanten el estandarte y digan: Señor, aquí está mi vida, aquí estoy yo, a partir de hoy me comprometo, me amarro el cinturón, los pantalones, y mi familia va a cambiar, porque vamos a meter a Dios en la casa, vamos a volver a la palabra de Dios, va a haber oración en mi casa, va a haber una atmósfera de cántico. No que hoy estamos batallando con nuestra familia dentro de la iglesia, con amarguras, con pleitos, disensiones. Hay una atmósfera satánica dentro de nuestros hogares. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Necesitamos la presencia de Dios. En este tiempo ya no se desea la presencia de Dios como en los tiempos de antes. Wow, cuánto quisiera que estuviéramos en los tiempos de John Wesley, de Jonathan Edwards. Tiempos donde eran hombres de Dios que incentivaban, que invitaban, que persuadían a vivir una vida de santidad. Ahora dígame usted, ¿quién invita a quién a vivir en santidad hoy en día? Voy a preguntar otra vez. Hoy en día, ¿quién invita a quién a vivir en santidad? Donde tenemos matrimonios que si el esposo le pide vivir en pecado a la mujer, allá va la mujer para complacerlo. Donde tenemos mujeres invitando a los hombres a cometer pecados, aún llamándose cristianos. ¿Y cuánto más, escucha, hermano, se va a ir para atrás? Aún tenemos familias cristianas donde los padres incentivan a los hijos a ser hombres metiéndose con sus novias. Ese es el cristianismo de hoy en día, hermano. Bienvenido al siglo XXI. Bienvenido al siglo del conocimiento. Pero decía alguien, no sé si decirlo. Hasta ahí hay un video, lo voy a decir bajito. Se dice que esta es la era de la estupidez. Quizás para muchos es fuerte la palabra, pero usted vaya al diccionario, ¿qué es? O sea, ¿cómo se vive sin propósito? Pérdida de tiempo de a montón. ¿Qué fue lo que quiso hacer este hombre? Ir a perder el tiempo al desierto. Ir a perder el tiempo en el desierto, en vez de enfrentar a su gigante y decirle: mira Jezabel, no te basta ver a 450 cabezas rodando por orden de Dios, no te basta. El día de hoy, por orden de Jehová, tu cabeza será la próxima. Se llenó de temor, en la prueba salió corriendo por una mujer, dejó el compromiso de liderazgo, le dijo a su chalán, le dijo a su siervo: quédate aquí. Él tiró la toalla. Ahí nos vemos, yo ya no te entreno, ya no te enseño, ya no luzco como hombre de Dios delante de ti. Ahí nos vemos, me voy. ¿Y qué pasó? Se fue al desierto. ¿Y qué dice la escritura? Que estuvo un día de camino. Ese día para muchos de nosotros es representativo. Agárrese. ¿Cuántos días más vas a seguir caminando en el desierto?
Hay muchos que ya corrieron de la presencia de Dios. Hay muchos que le tienen miedo a Satanás y no están en oración, no están en la palabra de Dios, no están consagrándose, no les importan los principios de Dios. ¿Y cuántos años o días más vas a seguir caminando en el desierto? Aquí tenemos que escoger gente consagrada, hermanos, para hacer la diferencia. Usted quiere un cambio en la gran comisión, gloria de Dios, presencia de Dios, milagros al instante por causa de mover el corazón de Dios, por causa de vivir en santidad, en obediencia, en integridad. Aquí nos tenemos que amarrar todos, hermanos. Que podamos ver esos milagros que muchas de las veces se pierden en estas congregaciones. No solamente milagros de salvación. ¿Cuántas veces batallamos con un hermano que tiene cáncer, que tiene azúcar, que tiene esto, que tiene esto otro? Y nomás nos quedamos, amén, vamos a seguir orando por ti. Decía un hombre de Dios, una iglesia sin poder es una iglesia más. Una iglesia sin el poder del Espíritu Santo es una iglesia más. Porque Dios nos llamó para ser luz, para ser sal. El Señor Jesucristo que dijo en Isaías que Él había sido enviado, ¿para qué? Para sanar a los enfermos, para dar vista a los ciegos, ¿para qué te envió Dios a ti? Aquí a este lugar. Pastor, para sentarme, gloria a Dios, aleluya. No, para trabajar, para consagrarnos, para buscar de Dios. Y si usted dice, todavía no sé qué hacer, venga, acérquese, que yo le voy a decir lo que vamos a hacer. Y si no tiene algo que hacer, lo primero que debemos de hacer es orar para pedir dirección de Dios y Él se va a mover. 5 y último, Dios siempre estará allí para asistirte. Él prometió estar contigo en las buenas, en las malas, aun cuando tú hayas decidido dejarle a Él. Él prometió volverte a casa. Cuando yo leo la Biblia y leo estos párrafos que acabo de leer de la historia de Elías, puedo ver que Elías decidió alejarse, irse al desierto. Ni tomó en cuenta a Dios, ni pidió dirección, nada. Sin embargo, Dios con cuerdas de amor lo atrae. Lo ve débil, lo ve con miedo, lo ve por allá en el desierto, lo ve solo, lo ve abatido, quizá con una depresión. Me van a matar, ya me dijeron, me van a matar, asustado. Dios siempre se encarga de darte una segunda oportunidad. Envía al ángel, te ve débil y ¿qué dice? Come y bebe. Porque si has considerado ahora que estás débil, que no tienes una visión fuerte, que dices tú, yo hasta aquí llegué, no. Si has considerado, déjame y te recuerdo esto. Largo camino te resta. Mientras hay vida, largo camino nos resta para servir, para consagrarnos, etcétera, etcétera. Y yo veo que Dios, cuando lo alimentan, fíjense el tipo, comió, bebió, se volvió a dormir, ¿verdad? Dice la historia. Viene el ángel y dice, oye, levántate, chico, levántate. Deja esa depresión, deja esa muerte, deja ese estado de conmiseración. No, me quieren matar. No, hermano, levántate. Hermana, si su esposo no pelea, levántate tú. Hermano, si tu esposa no pelea espiritualmente, levántate tú. ¿Y por qué no decirlo? Queridos niños, si ves a tu padre, si ves a tu madre que no te invitan a orar, ni a leer la Biblia, léela tú y pídele a Dios por sus vidas que tenga misericordia de ellos. Porque quienes tienen que ser ejemplo no son los niños, somos nosotros como padres. Somos nosotros que tenemos que ser ejemplo de una vida espiritual. Yo lo he dicho y he puesto este ejemplo medio chusco y a la vez tierno. Que cuando nuestros hijos se levanten a las 12 de la noche, a oscuras, por causa de la oscuridad, que se tropiecen contigo. Ay, mi papi, ¿qué estás haciendo, hijo? Estoy orando.
Ay, papi, mami, ¿qué estás haciendo? Que la vean llorando, gimiendo. Tranquila, mija, usted vaya a lo que tenga que hacer, duerma. Aquí estoy clamando, aquí estamos levantando vallado, aquí estamos orando. Pero no, nuestros hijos duermen a las 10, se levantan a las 12 y ven una luz prendida en el cuarto. No te has dormido. Apuesto Netflix a la 1 de la mañana, YouTube, película. ¿Qué es eso? Una vida espiritual raquítica. Nadie quiere orar. Este hombre no quería orar, pero Dios con sus cuerdas de amor dice que lo alimentó. Y aquí va, lo llevó al monte de Dios. Lo llevó al monte Horeb. Allá en el monte Horeb la zarza ardía. Dios te va a volver a llevar a un lugar donde el fuego, la pasión, el querer como el hacer vuelva a tu corazón, para que le digas: Señor, perdóname, me sacudo el polvo, me levanto y digo: presente mi general. ¿A dónde está Jezabel? ¿A dónde está que la voy a enfrentar? Enfrenta a tu Jezabel, hermano. Enfrenta a tu Jezabel hoy. Si tienes que hablar con tu esposo, si tienes que hablar con tu esposa, si tienes que hablar con tu jefe en el trabajo, con tus hijos, hoy van a cambiar las cosas, porque Dios se queda en casa porque se queda y ya no lo vamos a sacar. Eso necesitamos. Entonces usted va a ser una persona sensible, amorosa. Sus hijos van a crecer bien físicamente, emocionalmente, espiritualmente. La iglesia va a crecer. La iglesia, Dios nos va a confiar más gente. ¿Por qué? Porque hay familias sanas, preparadas en la palabra de Dios. Familias consagradas, hermano. Póngase de pie, por favor. Y si usted quiere ponerse a cuentas con Dios, ese altar le está esperando. Aleluya, bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a volver a ese monte Horeb, a ese monte de Dios. Voy a orar por esta palabra y luego estaré orando por usted. Le pido que pase al altar y que hagamos un compromiso con Dios. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo y te doy gracias por tu palabra expuesta. Padre bendito, te doy gracias por mis hermanos que han escuchado esta palabra. Yo te ruego que a través de tu Santo Espíritu tú hagas ecos en sus corazones, Señor, de esta palabra, y que la podamos vivir, que la podamos entender, comprender, vivirla, anhelarla, amarla, Señor. Ayúdanos, Señor, a predicarla a tiempo, fuera de tiempo, a nuestros hijos, vecinos, amigos, familia, porque Cristo viene. Cristo viene, iglesia, y este es el tiempo de consagrarnos. Este es el tiempo de vivir para Él. Este es el tiempo de que busquemos la santidad. Señor, gracias por tu palabra, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.